Hola, hola, ¿cómo están? Estoy terminando de ultimar unos detallecitos. Ahí está. ¿Cómo están? De a poquito se van sumando. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde se encuentren. Acá en Argentina, en Buenos Aires, es un día bastante gris, pero muy lindo para pintar. Hola a todas mis amores, espero que tengan muchas ganas de estar en este vivo. Hola Rosita, hola Fer. A ver, estoy mirando qué es lo que me falta. Esencia. Espero que tengan muchas ganas, como les decía, de este segundo encuentro. Nosotros el sábado pasado, sobre todo por ahí para las que no lo vieron o no los vieron en vivo, empezamos con esta demostración que van a ser 3 encuentros. Una fue el sábado pasado, donde vimos las bases de cómo pintar un rostro en monocromo. El proyecto se horneó y ahora es el momento de la segunda etapa, donde vamos a ver volúmenes. Y el sábado próximo, en la misma hora, vamos a ver la parte de detalles, la más linda, la más linda. Así que bueno, mientras voy saludando a todas. Hola Claudia. Ya de a poquito se van sumando cada vez más. Así que bueno, desde ya les agradezco de corazón las ganas y el interés de tener esta demostración, ¿sí? Recuerden de que es una temática que la elegí por el hecho de ilustrarles las etapas básicas de cómo pintar un rostro. Después cada uno, de acuerdo a la experiencia que tenga, la va a poder ampliar o va a cortar esas etapas dependiendo de lo que quieran hacer y del resultado que pretendan. Pero bueno, hola Esperanza, estas etapas así de 3 pasos, ¿sí?, por llamarlos de alguna manera, serían como las básicas para plantear un rostro con realista y con detalles, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna duda con respecto a la demostración anterior, Fernanda posteó en el grupo, así que estén atentas, un archivo donde se describe todo lo que se explicó en el vivo anterior, ¿sí? También recuerdan de que la demostración se publica, o sea, queda grabada en el grupo, pero a su vez pueden visitar el canal de YouTube, donde están todas las demostraciones, además de esta, ¿sí?, que se van posteando en el canal, así que no tienen manera de perderse absolutamente nada, ¿sí? Así que bueno, doy unos minutitos más para esperar a que se sumen algunas más. Mientras tanto, para las que no me conocen o para las que por primera vez están acá en el grupo, les cuento, mi nombre es Mariana Barbaro. Muchas me conocen como Mariana o Mariana Daisy. Amo la pintura en porcelana y pinto porcelana desde el 2010. Soy dibujante, dibujo desde que era pequeña y soy una apasionada de lo que es el dibujo y la pintura. Así que, hola Vana, ¿cómo estás? Así que bueno, agradezco de corazón a todas las que están ingresando, a todas las que están saludando. Y les comento, así ya voy a dar vuelta a la cámara. La demostración está pensada para que dure aproximadamente 1h30, se puede extender un poquitito más, pero voy a tratar de no hacerlo tan largo para no cansarlas. Es una demostración donde vamos a ir viendo cómo dar volumen, ¿sí?, al trabajo, al proyecto que quedó de la demostración anterior. Y bueno, y aparte quiero agradecer a Fer y a todo el equipo de Porcelana Virtual siempre por darnos las posibilidades a las artistas y a los artistas que pintamos porcelana de demostrar nuestro arte, de mostrarles y de hacerles llegar todo lo que nos gusta, y con la esperanza de que esto haga de que la gente cada vez conozca más este arte y se sume y trate de pintar cada vez más. Así que bueno, voy a dar vuelta a la cámara. Recuerden de que por una cuestión de coquetería y de prolijidad, vamos a ir a negro, yo voy a ir hablando para que no se
para que no se asusten, no se corta la transmisión ni nada. En el caso de que tal vez, me imagino que todas me escuchan bien, porque me están saludando, todo, no hay ningún comentario relacionado al sonido, ¿sí? Me puse los auriculares para que el sonido se limitara aún más y me escuchen cada vez mejor, pero en el caso de que estén mirando desde un celular o de una computadora y tengan algún inconveniente con el tema del sonido, si tienen auriculares cerquita, pónganse en los auriculares para poder escuchar mejor, ¿sí? Por otro lado, para aquellas que los comentarios no les guste o les molesten, recuerden de que si están mirando desde el celular, ponen el dedito en la pantalla y deslizan hacia la derecha todos los comentarios y así desaparecen. Así que bueno, gracias a todas, besos enormes, voy a dar vuelta a la cámara y vamos a comenzar con la segunda parte de esta demostración, ¿sí? Voy a dar vuelta a la cámara, esperen un minutito. Ahí está. Y denme unos segundos que pongo el soporte del celular en el lugar que tiene que estar. Como siempre les digo, les voy hablando para que no se asusten de que no se cortó nada y no nos fuimos a negro, ¿sí? Esperen un minutito. Ahí. Eso. Ahí está. Denme unos segunditos que voy a acomodar mejor. Eso, ahí está. El celular, cosa de chequear de que se vea todo bien. Perfecto. Como verán, así quedó el azulejo. Se los voy a mostrar después de hornearlo, ¿sí? En la parte de las bases, recuerden de que en la demostración anterior nos dedicamos a ir viendo el tema de las bases y cómo cómo dedicarnos sobre todo a la estructura del rostro, hacer hincapié en que las formas fueran las correctas, de que el rostro estuviese alineado como corresponde, y para eso lo que hicimos fue trabajar dentro de lo que es una escala de grises y con una escala cromática. Lo que fuimos haciendo es trabajar los valores intermedios a los más claros, para generar toda esta etapa previa, que por lo general es una etapa donde no estamos muy cerca del parecido, entonces por ahí a veces no es la etapa más amigable, pero es la más importante. Ahora lo que vamos a hacer es, en esta etapa, todo este rostro va a empezar a tomar una tridimensionalidad, porque vamos a trabajar el volumen. Entonces, así chatita como la ven, van a empezar a verla con más realce, ¿sí? Así que vamos a trabajar para ello con los valores de la mitad para el otro lado de la escala, o sea, de la parte media hacia los valores más bajos, o sea, los valores más oscuros, ¿sí? Así que yo voy a tratar de poner, a ver, esperen, ahí está. Es una cuestión de que entre todo en la cámara como para que me puedan ir viendo los valores como los voy a ir haciendo. Ahí está. Entonces, para pintar voy a usar el gris medio, ¿sí? El negro, que mezclándolos entre estos dos voy a ir generando estos valores de acá. Y a su vez voy a tener el blanco por si necesito reservar o sumar alguna luz, ¿sí? Que necesite enfatizar. Entonces, por otro lado, recuerden de que yo pinto, en realidad pinto con muchos aceites, con muchos medios, pero en este particularmente, el medio que estoy usando es secante, ¿sí? Entonces estoy trabajando con la pintura preparada con vehículo y esencia de clavo. Así que, ahí está. Estaba poniendo bien la pintura en la paleta. Así que lo que vamos a hacer es trabajar las partes más grandes, como para que ustedes puedan ver todo el desarrollo de cómo pintar, ¿sí? El rostro, vamos a ver el ojo, la nariz, la boca, si me da el tiempo el mentón,
Y el resto, o sea, la otra parte del ojo, el otro pómulo y el resto que no llegue a pintar, lo van a poder ver también en un video que voy a grabar especialmente en mi canal de YouTube, que se llama Mariana Daisy. Entonces, eso, más que después se va a postear un paso a paso escrito, como ya se posteó para la parte de la base, que hoy Fernanda lo puso en el grupo. No tienen excusas ni para pintar, ni para poner manos a los pinceles, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar después de tanta cosa. Bueno, por una cuestión didáctica, yo voy a, sobre todo pensando en la gente que recién comienza a pintar rostros, ¿sí? O sea, la segunda etapa, esperen que voy a poner alcohol, que me estaba olvidando, pequeño detalle, para desengrasar la pieza. Cuando estamos en el proceso de pintura, cada una de acuerdo a la experiencia que tiene va a empezar en la parte que prefiera, ¿sí? En mi caso, ya les vuelvo a decir, pensando en la gente que recién comienza o que no se anima, o para que sea didáctico mantener un orden, yo voy a trabajar de arriba hacia abajo. En la etapa de las bases fue al revés. Yo empecé primero por el ojo y dentro del ojo había comenzado del iris, o sea, de la pupila al iris y así sucesivamente. Pero ahora voy a trabajar de arriba hacia abajo, cosa de a medida que vaya suavizando los trazos y tengo que acomodar alguna forma, lo pueda hacer sin estresarme, porque por ahí hay una parte de pintura que tengo que correr y demás. Entonces vamos a empezar por el planteo del párpado fijo, ¿sí? Entonces para eso voy a empezar a armar los valores que necesito. Voy a necesitar un valor intermedio, ¿sí? Que va a estar por este lado de la escala, que lo voy a hacer directamente con el gris, pero voy a necesitar otro un poquitito más oscuro que va a estar por acá. Entonces lo voy a ir creando sumando al gris un poquitito de el gris medio. Yo soy de mezclar, esto se los comentaba en la demostración anterior, yo soy de mezclar mucho sobre la paleta, ¿sí? Los colores, los tonos o los valores. En el caso de que ustedes no se animen a hacer eso, pueden ir armándose los valores que van a usar en la paleta y de ahí pintar. Así que bueno, ahora vamos a empezar a plantear como un mapa de color. Entonces voy a tomar un pincel redondo mediano y voy a ubicar en la parte donde yo necesito empezar a demostrar, o sea, los planos que tiene el párpado, ¿sí? Una parte más saliente, una parte más plana. Voy ubicando la pincelada. Ahí. Voy tomando el valor que creé más oscurito. En la parte lateral, ¿sí? Del párpado. Ubico este valor. Esta parte es más plana, entonces está más en sombra. Y una vez que tengo esto, fíjense que no pinté todo, o sea, no cubrí todo de pintura. Simplemente fui poniendo los valores donde yo veía que era necesario. Entonces, a partir de ahí, con un pincel Stippler o con un pincel mop o con un pincel de amarre, el que tengan, vamos a empezar a emparejar la pintura, pero la voy a ir emparejando procurando la formita que tiene el párpado, que en esta parte de acá es una formita que está panseada, ¿sí? O sea, tengo una pancita acá. Entonces voy de a poquito integrando el valor más claro que puse, se vaya integrando con el que está horneado y muy suavemente integro los dos valores, ¿sí? Voy de a poco, van a ver cómo va, esto va a empezar a tener un lindo realce.
voy a llevar un poquitito la pintura en esta parte de acá. Yo soy de estirar mucho la pintura con el stapler, pero en el caso que no tengan o que no les guste, recuerden de que pueden usar cualquier otro pincel suave para que la pincelada sea liviana y no marque tanto. Ahí. Ya en la tercera etapa, o sea en la etapa de detalles, vamos a plantear valores más oscuros aún. O sea que tampoco me preocupo porque por representar los valores sumamente de oscuridad, ¿sí? Y en este momento lo que voy a hacer es rectificar la forma del párpado, ¿sí? O sea, del párpado móvil, el que va para arriba, el que envuelve el ojo, con relación a mi modelo, para ir viendo de que el párpado tenga la forma, ¿sí?, que tiene que tener. Ahí. En la etapa de volúmenes, esto se los digo sobre todo cuando pintan a color, ¿no? En este caso es un trabajo de monocromo, o sea que si nuestra modelo está maquillada no se nota, pero ya les estoy diciendo de que en el caso de que fuera, yo ahora estoy suavizando la pincelada, en el caso de que tuviésemos que maquillarla, primero trabajamos el volumen de la estructura del párpado, ¿sí?, con los colores de piel que corresponde, y en una etapa siguiente, en esta que yo les digo de detalle, como la que vamos a ver la clase que viene, recién ahí planteamos el maquillaje. ¿Por qué? Porque el maquillaje es un accesorio que se pone sobre la forma, o sea, sobre la piel. Si nosotros nos preocupamos por recrear el maquillaje, pero no comprendemos la forma o no hacemos la forma como corresponde, el volumen no está bien logrado, ¿sí? Entonces, ya tengo en esta parte de acá, es más plana, ¿sí? Entonces, la pincelada la barro así. En esta parte de acá es más redondeada, entonces la pincelada la doy así. Presten atención a cómo voy manejando los pinceles. En el caso, yo voy a tratar de responder alguna pregunta si es que la llego a ver, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, mientras uno está pintando es un poquitito complicado. Pero si llegan a tener alguna duda, escríbanla. Por más de que no las pueda leer, yo después las respondo, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Y ahora es el momento, como esta parte es plana, va a tener una parte donde va a tener un pequeño rebote de luz. Entonces saco con el stapler y suavizo. Estos detalles así de rebotes de luz, o sea, pequeñeces que podemos observar en nuestros originales, ¿no es cierto?, son importantes recrearlos porque son los que le van sumando naturalidad a nuestro trabajo. Si estamos haciendo un trabajo de realismo, cuanto más observación tengamos, mejor, ¿sí? Así que bueno, voy ya terminando de plantear esta parte. Ahí. Como va a tener otra horneada más, les vuelvo a decir, no me preocupo por los valores en sombra más oscuros, ¿sí? Ya los daré el próximo sábado. Lo que sí voy a tener en cuenta ahora, antes de seguir, más que estoy usando un aceite secante, de ir estirando e integrando la pintura, que no me queden marcas o trazos remarcados, cosa de que esta parte que tiene un filo y tiene un comienzo, ¿sí?, de otro plano, no me quede tan duro. Entonces siempre cada parte que después se va a unir con otra, traten de suavizarla. Ahí. Ahí. Bien. Gracias por todos los corazones que están regalando, ¿sí? Muchas gracias. Bien,
Vamos a pasar ahora al párpado móvil, pero antes de pasar al párpado móvil les voy a mostrar algo en el azulejo. No se asusten por lo que voy a hacer, pero es algo práctico y didáctico que les va a servir para comprender. Cuando nosotros estamos dando volúmenes, tenemos que recordar todas esas formitas que fuimos reconociendo a un comienzo, ¿sí? En la parte de la base. ¿Por qué? Porque esas formitas nos van a ayudar a entender la parte volumétrica, ¿sí? Yo les comentaba de que el ojo nosotros tenemos que reconocer un circulito, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que va a ser el globo ocular yo lo voy a pintar en forma esférica, ¿sí? Porque del círculo, que es la parte en 2 dimensiones, la figura geométrica, pasamos a una tridimensionalidad que es la esfera. Entonces, fíjense dónde calza este globo ocular, dónde tengo que empezar a ver una esfera. Del contorno, o sea, donde está el lagrimal, a donde está la unión, ¿sí? De ambos párpados, que esto se llama hendidura palpebral, yo prolongo y hago acá una esferita. Una esferita que si ustedes se ponen a pensar, no se ve en su totalidad. ¿Por qué? Porque este globo ocular está tapado por los párpados, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahora cuando pinte el párpado móvil, ya voy a ir planteando los planos de tal manera de que esto lo voy a pensar en función de esta esfera, donde en esta parte de acá es la parte más saliente, va a estar más iluminada y las partes de los costados va a empezar a estar más en sombra. Y lo mismo cuando planteé la esclera, ¿sí? Fíjense de que este esquema me da la idea de que en esta parte de acá, cuando veamos la ojera, también tenemos que pensar en función de una esferita, ¿sí? Para generar la formita de la ojera, ¿sí? Así que eso siempre ténganlo presente. Pobrecita quedó con un círculo amarillo, pero no importa, sirve como para ejemplificar. Bien, vamos a seguir con el párpado móvil, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a fijarme el valor en luz que tengo en esta parte de acá, me sirve perfectamente para esta parte, así que lo que voy a plantear primero va a ser un valor que no va a ser tan cercano al valor medio, ¿sí? Sino que voy a hacer un valor un poquitito en luz para que me ayude después a integrar con el resto. Entonces, esta es la parte central. Hacia los costados empiezo a bajar y empiezo a poner valores más en sombra, de una manera escalonada. Ahí. Ahí. Y ahora voy a tomar el valor que estaba trabajando para la parte de oscuridad acá, porque en esta parte tenemos más sombra, ¿sí? Por cómo está dispuesta nuestra modelo. Entonces, antes de seguir, voy a integrar. Voy a integrar para que se pueda apreciar bien el párpado, ¿sí? Entonces, si tengo que acomodar un poquitito las formas, voy de arriba hacia abajo, por eso había empezado de esa manera, ¿sí? Bueno, qué lindo. Acá tenemos un pelo. Vamos a tratar de quitarlo. Ay, estos pinceles. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan cuando uno va pintando. Entonces voy del centro hacia un costado, hacia el lagrimal para integrar. Voy a hacer lo mismo del centro para el otro lado. Ahí. Y termino de integrar, así. Entonces ven que esto yo lo estoy pensando siguiendo esa idea de esferita, ¿sí?
Por ahí ahora eso no se aprecia tanto o no le dan tanto valor, pero ahora cuando empecemos a darle el realce al ojo, el volumen a la esclera, ahí van a ver la diferencia. Y aparte van a tener para comparar un ojo sin pintar y otro ojo ya pintado, como para que puedan apreciar el tema del volumen, ¿sí? Esa diferencia que yo les estoy diciendo, que les estoy marcando. Acá, como había quitado el pelo, vamos a tratar de integrar un poquitito más la pintura. Siempre traten de ir suavizando las pinceladas, que no les queden muy marcadas. Como vamos del claro al oscuro, yo después en sucesivas horneadas puedo seguir sumando oscuridad. Y lo que voy a plantear ahora es, voy a reforzar un poquitito el pliegue de ambos párpados, ¿sí? Esto es más que nada para que cuando venga del horno no se aprecie todo tan igualito. Entonces voy a hacer un valor oscuro, pero no voy a usar el negro pleno. ¿Sí? Ahí. Y voy despacito observando cómo es mi modelo, ¿sí? Y voy a ir haciendo trazos cortos, representando esa forma, esa cadencia que tiene el párpado, sobre todo esta hendidura. Entonces, al reforzar esta línea, fíjense cómo se aprecia, como que esta parte de acá está más panseadita, ¿sí? O sea que tiene un poquitito más de forma. Bien, suavizo un poco más y antes de seguir por el contorno del ojo y de la esclera, como voy de arriba hacia abajo, voy a hacer la ceja. Antes que nada, la ceja no voy a plantear vello, sino simplemente lo que voy a ir haciendo. Esperen que estoy acá recuperando un poquitito la luz. Mientras yo voy hablando, voy observando la fotografía y voy viendo qué cosas le voy a ir sumando. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Como les estaba comentando, el tema del vello, de la ceja, lo mismo que la pestaña, lo voy a hacer en la etapa siguiente, o sea, el sábado próximo. Cosa de que si no me gusta cómo queda, tiro alcohol, saco y no tengo problema, no tengo el estrés de que se me borra lo de abajo. ¿Sí? Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es la ceja. Por más de que nosotros sepamos de que tiene mucho vello, va a tener una parte que va a estar en sombra. Entonces voy a ir poniendo esos valores que tiene. Tenemos por un lado el valor medio, ¿sí? Que estoy trabajando ahora, que está en esta parte de acá, pero a su vez un valor más oscuro. No estoy usando el negro directo, que es en esta parte de acá. Entonces pongo, que es donde comienza, donde nace el vello, ¿sí? Ahí. Y voy a también a integrar. Bien. Integro, ponceo. Ahora después, cuando estemos en una parte más tranquila, les voy a ir comentando la demostración que se va a dar mañana en el grupo, así no se la pierden. Y lo mismo, vamos a hablar un poquitito de la exposición que está organizando este grupo, ¿sí? Que si bien ya estamos cerquita de la recta final para presentar los trabajos, está bueno recordarles los tiempos. Bueno, ponceo acá el contorno también para que no me quede duro el trazo, ¿sí? Y como en esta parte de acá yo después voy a tener que hacer vello en la etapa siguiente, por eso ponceo un poquitito más, como para que me quede esto en degradé. Bueno, ahora sí, ya estamos completitos. A ver, espérenme, voy a chequear en esta parte de acá. Tengo un poquitito más de luz, se me apagó la tablet, ahí está. Tengo un poquitito más de luz, entonces la recupero, ¿sí? Así ayudo a dar, con esto ayudo a dar el volumen, la forma a la ceja. Y después sobre este volumen es
donde voy a aplicar el vello. ¿Sí? Bien. Fantástico. Vamos entonces ahora a la parte de la esclera, la parte clarita, ¿sí? La parte blanca. En este caso, acá por la fotografía, la esclera es un poquitito, tiene un valor un poquitito más oscuro del que yo planteé antes. Lo planteé tan claro que está en la escala, a ver si se llega a ver. En la base la esclera está planteada en este valor, pero yo necesito plantearla en un valor un poquitito más subido, o sea, un valor siguiente, entre este y este. Esto es porque, por el tema de todo el rebote de las sombras, ¿no es cierto?, que tiene la modelo. Entonces, acá juego con el blanco y con la poca pintura que tengo acá. Les vuelvo a decir, yo estoy acostumbrada a hacer los valores o los tonos en la paleta así, mezclando de a poco. Si ustedes no están acostumbradas, se los arman en la paleta y van pintando tranquilamente sin estresarse. Planteo el valor, es como que voy tapando esa parte oscura y ahora con el valor siguiente lo que voy a hacer es plantear este contorno. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de esta famosa hendidura que va determinando el contorno de la esferita, ¿sí? Para las que recién se están sumando, cuando hablo de esferita, hablo de esto, ¿sí? De esta forma que reconocemos acá, en el globo ocular. Entonces, contorneo y con unas pequeñas pinceladitas extiendo. Ahora voy a fundir, o sea que no se va a ver todo tan marcado, pero esto va a hacer de que el ojo empiece a tener forma, ¿sí? Les mando un beso a todas las que se están sumando y están saludando, ¿sí? De todas partes, así que me encanta de que estén. Gracias por acompañarnos. No puedo ser más precisa y saludarlas una por una porque el celular no lo tengo cerca y no tengo ayudante. Así que nos vamos organizando. Bien, fantástico. Ya tengo la parte de la esclera. Ahora después voy a armar el contorno y lo que voy a hacer ahora es la hendidura parpadeal. Siempre me trabo para pronunciarla, que es donde se unen los dos párpados y es esta parte de acá. La voy a plantear más oscura. Entonces termino de darle el marco al ojo. De paso voy observando la sombra, cómo se va planteando, ¿sí? En esta parte. Ahí está. Ponceo, suavizo la pincelada y ven cómo ya empieza el ojito a tener como un marco, ¿sí? Ahí y ahí. Todavía no me preocupé por la proyección de las sombras, la proyección que dan los párpados, ¿sí? Ahí. Suavizo. Y ya que está, voy a pasar al lagrimal. El lagrimal lo voy a plantear con un valor intermedio, es muy chiquitito, ¿sí? Tiene una formita muy particular, entonces con unas pinceladitas cortitas enseguida lo cubro. Me voy a valer de un stipler un poquitito más pequeño para no retirar tanta pintura. A ver, esperen, que lo tengo por acá. Estoy agarrando cualquier cosa. Ahí está. Gracias por todos los corazones, chicas.
Y lluvia de corazones también a Fer, por todo lo que hace. Así que a Fer también, lluvia de corazones. Bien. Ya tenemos el globo ocular, ¿sí? Tenemos las sombras proyectadas. Voy a recuperar la luz que tiene el lagrimal, porque el lagrimal tiene siempre rebotecitos de luz. Como estoy usando un aceite secante, estos rebotecitos los puedo hacer cuando esté seca la pintura. Pero si no, cuando si están usando un aceite abierto, cuando ustedes lo consideren, lo realizan. Y ahora vamos a empezar, antes de hacer el canto parpadeal de arriba y de abajo, vamos a empezar a darle un poquitito de amor al iris y a la pupila, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es, primero, pintar la pupila. Para seguir con la idea de armonía cromática, no voy a usar el negro directo, sino que voy a usar un valor bien bajo, pero que no va a ser negro absoluto. Entonces, planteo la pupila. Bien, ahí. Ahora voy a empezar a plantear el valor del iris, ¿sí? Yo ya había planteado en el vivo anterior un valor mucho más alto del que se apreciaba en la fotografía, ¿sí? Entonces ahora voy poniendo las pinceladitas de la misma manera que en la demostración anterior, del iris hacia el contorno de la pupila con pequeñas rayitas, y reservo la parte donde necesito generar el punto de luz, el brillo. Entonces ya con esas pequeñas rayitas lo que estoy haciendo es una pequeña textura al ojo, ¿sí? Que de hecho si se llega a tapar no me preocupa, después lo vuelvo a recuperar un poquitito con el gomincito. Pero fíjense cómo voy ponceando también, teniendo en cuenta ese trayecto que yo hice antes, ¿sí? Entonces ahora viene la parte más importante, la parte de integración, la parte donde se integra la pupila con el iris y donde se integra el contorno del iris con la esclera. Vamos al primero. El primero voy a trabajar el mismo valor con el que trabajé la pupila, pero con un poquitito más de gris. Entonces lo que voy a hacer es dar unas pequeñas pinceladitas hacia el contorno del iris, perdón, hacia el contorno de la pupila, para darle un poquitito más de naturalidad al ojo, ¿sí? Sobre todo a la mirada. Ahora vamos al contorno del iris. Voy a tomar el valor de gris medio que estoy trabajando, pero que le voy a sumar un poquitito de negro. Entonces primero voy a afinar en la paleta el pincel para asegurarme un trazo fino, porque acá necesito un poquitito de ¿cómo es? Ahí no me sale, tengo que estar concentrada, ahí está. Entonces no voy prácticamente ni a hablar, voy a ir generando el trazo del contorno del iris. Lo hago sobre el contorno, no sobre la esclera, ¿sí? Porque si no agrando el iris. Entonces, sobre el iris voy observando cómo se va presentando ese contorno en relación a la fotografía o a lo que estoy observando, ¿sí? Y voy en trazos pequeños a armarlo. Ahí. Bien. Ahora lo que voy a hacer, una vez que ya lo tengo, este contorno puede ser aún más oscuro todavía, pero eso lo vamos a dejar para la tercera etapa. Ya con este planteo es más que suficiente. Ponceo un poquitito como para suavizar el trazo. Esperen que estoy agrandando la foto. Y ya que tengo pintura, voy a aprovechar y
del contorno hacia el iris voy a hacer unos pequeños trayectos, unas pequeñas pinceladitas cortitas en las partes donde yo considere más oscuro para darle un poquitito más de realismo, ¿sí? Todavía le falta, pero por lo menos ya tenemos esa parte resuelta. Entonces ya tenemos una mirada sumamente cálida, ¿sí? Ahora viene otra parte que requiere mucha concentración, o sea que prácticamente no voy a hablar, que va a ser el tema del contorno del párpado, ¿sí? El contorno del párpado superior. Una vez que tengo todo eso, hago el marco del ojo, ¿sí? Entonces me voy a valer de un valor bajo, que es el que estoy preparando acá en paleta, y voy de a poquito contorneando, prestando atención en lo que voy observando, voy contorneando el lagrimal. Esperen que voy a humectar un poquitito más el pincel, ¿sí? Así fluye más la pintura. A ver, ahora voy de a poquito, sin apuro, observando la forma, voy de a poco, o sea, no trato, perdón, no trato de hacer todo el trayecto de una, sino que voy del lagrimal hacia esta parte de la esclera, observando la inclinación que tiene el párpado. Cuando ya estoy sobre la parte del párpado que apoya sobre el iris, voy observando la inclinación que tiene. Voy haciendo pequeños trazos. Una vez que lo terminé, sigo con el resto de la esclera hasta su unión con el párpado inferior. Entonces acá ya tenemos el marco de la mirada, ¿sí? Una vez hecho esto, ahora sí, es momento de plantear la proyección de las sombras que el párpado de arriba genera sobre la esclera. Entonces para eso me sigo valiendo del mismo liner porque necesito un pincel finito, ¿sí? Para depositar un poquitito de pintura y voy planteando sobre la esclera el valor en sombra. Ahí no necesito de que sea muy oscuro. Recuerden de que siempre tenemos posibilidad de oscurecer en las horneadas sucesivas. Entonces, si están dudosas con respecto al valor que tienen que usar, es preferible que elijan de la escala el que le sigue, el más claro, ¿sí? Obviamente cuando ya saben cómo queman sus colores y demás, eso ya tienen una pista para saber si pueden seguir oscureciendo o no. Pero en el caso de que tengan dudas, acuérdense, siempre se va oscureciendo en las horneadas sucesivas, ¿sí? Bien, ya tenemos esto, vamos a suavizar un poquitito más, pero ya la chica está mirando, está observándonos, les está diciendo, hola chicas, ¿cómo están? Fíjense esta mirada y fíjense esta, o sea, ven ya cómo se va apreciando esta forma redondeadita. Y cuando esto, en la tercera etapa, lo sigamos trabajando, van a ver que se va a observar aún más todavía. Bueno, ya tenemos toda la parte del párpado superior, de los dos párpados superiores y del ojo armado del globo ocular. Vamos al párpado inferior, ¿sí? Con respecto al párpado inferior, acá tenemos varios valores para reconocer. Por un lado tenemos el valor del lateral, acá donde tenemos la rebarba del lagrimal. Por el otro lado tenemos la famosa ojerita, ¿se acuerdan? Donde se plantea este círculo, ¿sí? Vamos con el, ¿cómo es? Estaba mirando, perdón, me distraje porque estaba leyendo un comentario que me preguntaban qué marca de pigmento estoy usando. Yo trato de no dar marcas porque
como en la demostración lo está viendo gente de distintas partes del mundo, o sea, tienen que ir viendo más o menos los pigmentos que consiguen en las regiones donde se encuentran. Acá en la Argentina yo uso muchos pigmentos de un fabricante llamado Del Ceramista, el negro es de ahí. Pero por lo general no doy marcas de pigmento porque, les vuelvo a decir, uno va variando de acuerdo a dónde vive y qué es lo que va consiguiendo, sobre todo con respecto a las marcas, ¿sí? Así que bueno, volvemos al tema de los párpados. Vamos al párpado inferior y acá vamos a trabajar con el valor medio del gris, ¿sí? Y a su vez voy a trabajar con uno que le sigue, o sea, a este gris le voy a agregar un poquitito de negro. Entonces, primero lo que voy a hacer, antes que nada, es remarcar la ojera, donde apoya esta esferita, ¿sí? Bien. Ubico el pincel y acá como ubico la pintura y acá lo que tengo que tratar de hacer es de suavizar la pincelada, ¿sí? Entonces, por eso estoy extendiendo un poquitito la pinceladita porque ahora con el mop voy a ir quitando el resto, ¿sí? Entonces, empalmo en esta parte de acá. Voy con el mismo valor a plantear el lateral. Voy a dejar el lagrimal, el reborde del lagrimal así en luz. Y en esta parte de acá es plana, ¿sí? Es plana y se abre. Entonces acá vamos a ir observando como un triangulito. Les marco las pinceladitas para que se orienten, ¿sí? Para que entiendan ese plano como es. Y una vez planteado esto, voy al valor medio, ¿sí? El valor que le sigue, que no es tan claro, no es un gris tan claro como el que estoy usando ahora de base. Y lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta recuerden de que el párpado inferior va a tener una parte que va a quedar así como una parte blanquita, ¿sí? Esa parte blanquita es el canto parpadeal, es donde nacen las pestañas, ¿sí? Entonces, esa parte la reservo porque ahora después la voy a pintar. Bien, parece una cosa medio extraña ahora, pero bueno, necesitamos ahora integrar la pintura, ¿no es cierto? Los trazos. Así que ahora voy a suavizar la pincelada, cosa de integrar lo que está horneado con lo que agrego, ¿sí? Suavizo, suavizo, suavizo y voy yendo hacia la parte donde tengo el trazo más oscuro. Entonces ahora suavizo la unión, como para que no me quede todo tan marcadito, ¿sí? Voy a poncear en esta parte de acá para no retirar todo el valor, ¿sí? Y para que se termine de acomodar la pintura. Y lo mismo voy a hacer de este lado de acá. Donde estoy pintando ahora, esta parte, este plano es más recto. Por eso mi pincelada, mi barridita es en esta dirección. En esta parte de acá es más redondeada. Entonces por eso lo voy haciendo así. Y en esta parte de acá, que es el lateral, es plana, ¿sí? Y va formando como un triangulito. Entonces por eso voy yendo hacia este punto para ir acomodando la pintura. Bien. La parte del ojo, chicas, es la que lleva más tiempo porque tiene un montón de detalles a tener en cuenta. Y aparte porque es muy importante cómo vamos haciendo la mirada, cómo vamos generando las formas, porque ahí tenemos el parecido, ¿sí? Entonces, ahora que ya tengo con el stipler suavizada la pintura, con un pincel más finito, lo que voy a tratar de hacer es ir integrando mejor los trazos, ¿sí? Cosa de que el volumen se vaya observando y se vea súper sutil,
¿sí? Todos los valores. Bien. Gracias a todas por los comentarios que me están regalando. Sí, muchas gracias, chicas. Me alegro de que les esté gustando. Bueno, acá tenemos otro pelito. ¿Qué le vamos a hacer? Quedó uno acá en esta parte, ahora después veo cómo lo saco. Pero es como que no quiero ahora perder mucho tiempo en la explicación. Lo vi y digo, bueno, ya está. Quiero seguir avanzando en la demostración porque si no me va a llevar más tiempo de lo necesario, ¿sí? Así que el pelo en este momento no hace mella y no molesta como para seguir trabajando y seguir explicándoles. Bien, acá en lo que pinté antes con lo que agregué ahora, estoy empalmando, nivelando la pintura, ¿sí? Entonces ahora sigo terminando de integrar. Voy dando la forma de este plano. Ahí. Y acá. Me voy a poner un poquitito más cómoda porque voy a barrer. Cuando barro hacia mí. Entonces acá estoy usando el stapler como un pequeño mop, ¿sí? Bien. Y ahora lo que voy a hacer es recuperar las luces. Con un stapler más pequeño, el reborde del contorno del lagrimal lo voy a recuperar. Si me queda exagerado en luz, no me importa. Y lo que voy a hacer ahora es, primero me falta acomodar esta parte de acá que es plana, entonces suavizo y voy formando esta parte que es más plana, llevando la pintura hacia los costados. Voy construyendo las distintas partes, ¿sí? O los planos, mejor dicho, de acuerdo a cómo se van observando los valores, ¿sí? Bien. Termino ahí de suavizar. Ahora después doy una pasadita final. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar la parte esta, el canto parpadeal, ¿sí? Entonces acá voy a trabajar con un liner y el gris medio, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ubicar la pintura de este reborde. Y la cosa no termina acá. No termina acá porque ahora me falta el contorno del párpado que apoya en la esclera. O sea, lo que hicimos en el párpado de arriba lo tengo que hacer ahora en el párpado de abajo. Entonces ahora es momento también de hacer lo mismo que antes. Trazos suaves, ¿sí? Me pongo cómoda. Voy de a poco observando cómo ese párpado se inclina. Despacito, sin apuro. Y ahí termino de generar el contorno del ojo, ¿sí? Esta parte de acá, cuando venga del horno, va a estar toda en sombra. Bien. Ahí, de a poquito, suavizo. Y ahora es momento de recuperar las luces, ¿sí? Porque a pesar de todo esto, hay luces. Entonces, con un stapler finito, lo que voy a hacer también, me voy a poner cómoda. En la parte media sobre el canto parpadeal, barro, ¿sí? Un poquitito la pintura. Y en esta parte de acá, que también está iluminada, barro. Cosa de ir generando mejor el marco del ojo. Ahí. Perfecto.
Ahora lo que voy a hacer es ajustar detalles del iris, ¿sí? Porque ya tengo los párpados marcados. Entonces es momento de ir observando si en la barridita o algo tengo que completar un poquitito más el contorno del iris. Entonces lo hago como para terminar y estar contenta ya con el resultado. Ahí, y en esta parte de acá el párpado le genera sombra al párpado inferior. Obviamente que la sombra que genera el párpado inferior, como apoya, es más angosta. Entonces acá la remarco un poquitito más oscura y ahora con el valor intermedio también genero la sombra que este párpado hace en la esclera. Así que bueno, ya acá tenemos armado el ojito, el volumen del ojo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la nariz. Chan. Para las que me conocen, las que son alumnas mías, las que están tomando el curso de rostros para principiantes que estoy dando, ya saben de que amo pintar narices. Me encanta. Pero yo tenía toda una serie de situaciones con las narices. Siempre tenía miedo de pintarlas o sobre todo de dibujarlas, porque no las entendía. Hasta que mi profesor de dibujo humorístico, cuando uno encuentra un buen profesor, un buen maestro, explica de una manera tan sencilla que uno dice, ah, mira, era así. Entonces, nosotros, así como en el ojo, acá yo traté de reconocer un círculo, ¿sí? Como para ir generando la volumetría. Vamos a hacer lo mismo con la nariz. Entonces, siempre en la parte más saliente, la parte de la puntita, la que determina la dirección de la nariz, vamos a encontrar una bolita, una esferita, ¿sí? Que en esta está acá. Después vamos a entender, vamos a reconocer que en esta parte de acá, o sea, donde están los orificios nasales, ¿sí? Y donde esta parte se llama subtabique, sería la parte de abajo de la nariz. Como esta chica está mirando, está inclinada y está mirando un poquitito para arriba, se ve, se aprecia un poco más. Entonces, teniendo en cuenta los orificios nasales y el reborde de las aletitas, acá vamos a distinguir un trapecio, ¿sí? Que es donde apoyan las aletitas, los orificios nasales. Y ahora bien, después vamos a interpretar acá, vamos a ver un rectángulo, ¿sí? Que va a ser el plano del tabique, y por el otro lado un trapecio, ¿sí? Que esta parte es la parte de la raíz. ¿Y por qué les digo esto? Porque en base a estas partes que voy reconociendo, pobrecita, menos mal que es un lápiz y después lo puedo sacar, quedó rara, vamos a pintar la nariz y van a ver que se va a hacer recontra fácil de hacer. Entonces, vamos primero, para pintar la nariz lo tienen que ir haciendo de a partes y después dar las sombras en un todo. Entonces, yo voy a dar el volumen de aparte, cada parte la voy a tratar de integrar y en la etapa siguiente, o sea, en la etapa de los detalles, si tengo que ir sumando sombra, voy a ir sumando sombra de manera general, ¿sí? Así no nos perdemos, porque el problema de la nariz es que tiene múltiples formas para reconocer. Por un lado tienen la parte de la punta, ¿no es cierto?, que es esta parte de acá que yo les hablaba. Por el otro lado tienen los orificios nasales, por el otro las aletas, el tabique, las partes laterales. Son muchas cosas. Entonces, por lo general, al no saber interpretarlas es donde se marean, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Si reconozco una bolita, ahí voy a empezar por los planos, ¿sí? Armar los planos. Entonces, ya acá, de acuerdo a esta sombra incipiente que tengo, ya la
mi base me ayuda, ¿sí? Acá tengo el comienzo del planteo de la bolita. Se los voy a hacer así, se los voy a dibujar con el pincel. Entonces, voy a trabajar con el valor medio, ¿sí? Para ir generando el reborde, mientras que un valor, acá sí voy a usar el blanco, al valor medio lo voy a aclarar un poquitito para la parte esta cuando integre con el tabique, ¿sí? Y a su vez voy a poner un poquitito de blanco para ya ir sumando el brillo. Y lo que voy a hacer antes de seguir es integrar todo. Bien. Vamos a la otra parte, vamos al subtabique, o sea, la parte de abajo. Entonces, en la parte del subtabique, esperen que voy a limpiar mejor el pincel. Es la parte de acá, el subtabique, ¿sí? Es el que está entre los orificios nasales, ahí. Ahora la van a ver todo, es muy extraño esto, ¿eh? Pero van a ver que después aparece íntegro. Bien. Ahora vamos a los orificios nasales. Ya los voy a plantear porque cuando los pinto me ayudan a reforzar la forma, ¿sí? O sea, me ayudan a interpretar mejor la naricita. Entonces ya voy armando este orificio nasal, lo voy reforzando lo mismo que este. Recuerden de que no estoy usando el negro directo, sino que lo estoy mezclando un poquitito con el gris, ¿sí? Para hacer un valor bajo. Suavizo. Ahí, ya ahí. Voy observando la forma que tiene el subtabique, se apoya a la línea de los orificios nasales, no es el caso, está un poquitito más alargado, entonces lo extiendo un poquitito, ¿sí? Bien, ya tengo esta parte. Ahora vamos a las aletitas. Las aletitas están a los costados. Entonces, por la fotografía, por la luz que tiene esta parte, tenemos un valor súper claro, o sea, voy a usar el blanco, mientras que en esta parte de acá seguimos con este mismo valor, ¿sí? Así que voy a plantear primero la parte que rebordea, que se une con la bolita, ¿sí? Y que se va formando acá al costado. Bien, ahí. Mientras que con el valor más claro voy poniendo la parte iluminada, que es esta de acá. Entonces, ya van a ver cómo va a empezar a tomar más color esto. Integro, ¿sí? Suavizo, suavizo, suavizo. Primero me preocupo por suavizar los valores, ¿sí? Como para ir integrándolos. Entonces, una vez que ya los tengo planteados, ahora voy a integrarlos con la forma de la bolita. Entonces, fíjense cómo voy ponceando para que esa unión empiece a tener una forma, ¿sí? Me empiece a completar la formita de la nariz. Ahí. Vamos ahora del otro lado. Esto cuando lo empiezan a practicar les puedo asegurar que les ayuda muchísimo el reconocimiento que les acabo de mostrar, porque narices hay de todo tipo, color y tamaño, ¿no es cierto? Y les puedo asegurar que las chicas que están tomando el curso
yo les había preguntado antes de comenzar a qué parte del rostro le tenían como más miedito, y la nariz se llevaba todos los premios, ¿no? Y con las explicaciones correspondientes, la mayoría las supo interpretar rapidísimo, o sea, les ayudó mucho esto. Así que espero que a ustedes, las que están viendo este vivo, les pase exactamente lo mismo. Porque aparte no hay nada peor que pintar algo que uno no entiende, no comprende, porque no puede direccionar al cerebro y decirle, bueno, esto lo tenés que hacer de cual o tal manera. O sea, al no comprender lo que vamos a pintar, no podemos representar realmente bien. Vamos a la aletita que sigue. Recuerden de que las aletitas están a la misma altura, ¿sí? Entonces, voy a plantear el valor de costado, de sombra, lo mismo que en el anterior. Bordeo. Y ahora voy con el valor un poquitito más claro para hacer la parte que está iluminada. En esta parte de acá me voy a esforzar por armarlo bien, porque esto se va a secar y después tengo que hacer, cuando pinte esta parte, que va a quedar en el vivo que van a ver en el canal de YouTube la semana que viene, en el canal de Mariana Daisy, o sea, mi canal. Tengo que fijarme bien para emprolijar el empalme, ¿no es cierto? Cosa de que cuando pinte y tenga que unir lo que está seco no tenga problema. Entonces para eso tengo que trabajar esta parte, ¿sí? No, Esperanza, estoy pintando con el mismo pincel redondo con el que comencé, es este. Ese es el pincel, el único pincel que estoy usando, un pincel redondo. Que es como, tengo un montón de pinceles, pero como todos es el caballito de batalla. Vieron que uno se enamora de un pincel determinado y lo usa para todo. Bueno, ese es mi caso, de este pincel redondo. Bueno, tenemos acá el lateral, ¿sí? De la nariz. Entonces voy a preocuparme de que este plano se vea así, más lateral por la inclinación que tiene la chica, ¿sí? Por la inclinación de la cara. Pero fíjense ya cómo se fue armando la parte de abajo, ¿sí? De la naricita. Ahora, después de que termine todo, voy integrando luces, voy suavizando algunas partes más, ¿sí? Así que ya tengo la parte principal. Esta que les estoy marcando acá es la parte más importante, porque es la que les determina la dirección, o sea, cómo está mirando la persona. Por eso en el vivo anterior les hacía mucho hincapié que prestaran atención esa famosa bolita, ¿sí? Cómo estaba dispuesta. Y ahora voy a empezar a estirar la pintura para ir formando el rectángulo del tabique, ¿sí? Bien, ahí. Perfecto. Vamos ahora entonces al planteo del tabique. El planteo del tabique, como está más en luz, más iluminado, vamos a trabajar con el valor medio, ¿sí? Ya me estoy quedando sin pintura acá, entonces voy a sumar ahí y voy a tomar el blanco, ¿sí? Para ir haciendo un valor más iluminado. Entonces ubico la pintura formando ese famoso rectangulito que les marqué antes, ¿sí? Ahí. Primero hago eso. Integro. Integro, integro, integro. Recuerden de que una explicación de lo que se está dando
Fer ha preparado del video anterior, ha preparado todo un documento, un Word que se pueden bajar, está publicado en el grupo, y me imagino que va a pasar exactamente lo mismo con este video, ¿sí? Con esta demostración. Así que tengan presente también que lo van a poder tener una descripción somera más, lo que van a ver lo que ven en esta demostración de cómo poder plantear, ¿sí? El rostro. Así que eso, por favor, ténganlo presente. Y lo que estoy haciendo es estirando ahora hacia los costados, ¿sí? Para ir marcando el contorno del tabique. ¿Ven? Como podrán ver, estuvimos pensando un montón de alternativas para que un tema que es un poquitito largo y complejo sea súper ameno para todas, ¿sí? Para toda la gente que pertenece al grupo. Como siempre digo, ojalá hubiese existido un grupo cuando yo comenzaba a pintar sobre porcelana. Hay mucha dedicación, hay mucho amor puesto en este sitio, ¿sí? Todo es por amor al arte. ¡Ay! Tiré todo. Esto es por amor al arte de la pintura en porcelana. Así que aprovechenlo, recomienden el espacio, compartan las publicaciones, ¿sí? Sumen a gente que conozcan, que piensan de que les puede llegar a servir, o que pintan porcelana y que les pueda llegar a servir lo que ven acá. Esto es todo un trabajo de autogestión, es todo gratuito. Entonces, sin la ayuda de ustedes no podemos seguir creciendo. Ni el grupo, ni las artistas que apoyamos a Fernanda, ni nada. Entonces, es muy valorado toda la actividad extra que como miembros pueden llegar a hacer. ¿Sí? Vamos todavía. Bien, miren la naricita. ¿Ven cómo ya se fue formando? ¿Les está resultando difícil la nariz? Bueno, me imagino que no. Espero. Traté de hacérselo súper fácil, ¿sí? A pesar de la inclinación que tiene la chica. Bien, vamos ahora a la raíz. Si ustedes vieron, mientras yo les estaba hablando todo el tema del grupo, iba extendiendo la pintura para este lado, ¿sí? Que este lado es como un pequeño trapez, un pequeño trampiez. Esto me pasa por estar pintando, leyendo los comentarios y viendo la fotografía. O sea, estoy diciendo cualquier cosa. Trapecio, ahí está. Ay, me muero. Cómo me divierto con estas cosas. Entonces, vamos a plantear un valor medio, ¿sí? Porque en la parte de este costado, ¿sí? De la raíz, tanto en esta parte como en esta parte, tenemos como en el empalme del lateral, ¿sí? De los ojos. Entonces tenemos que sumar acá un valor que después tenemos que integrar para ir formando esa naciente de la nariz, ¿sí? Así que vamos a... Esperen que... Esta demostración está siendo un poquito accidentada. Mientras yo iba hablando, tiré todo el recipiente que tenía alcohol, o sea que tengo alcohol esparcido en el mantel, ¿sí? Pero bueno, no importa. Yo se los comento porque me gusta compartir estas pavadas, porque también hacen de que sea más divertida la demostración. Pero lo importante es que no se pierda el objetivo, ¿sí? Y que se entienda lo que se está dando. Suavizo. Vieron que todas estamos propensas a los accidentes. Así que bueno, que pasen en vivo no pasa nada. Ahora, una vez que ya tengo armado esto, voy a suavizar un poquitito, ¿sí? Los planos, para que no se aprecie todo tan duro. Entonces, teniendo en cuenta esta formita, este famoso trapecio, ¿ven? Voy
direccionando la pinceladita así semi redondeada. Voy hacia el largo del tabique, voy hacia la famosa bolita, ¿sí? La sigo formando y después voy hacia las aletitas, ¿sí? En esta parte de acá, si ustedes ven, el trayecto que yo puse de pintura es como todavía un poquitito más marcado en relación con esto. Entonces, como esto después en el otro video que se va a armar va a estar seco, yo lo que tengo que hacer es suavizarlo, porque recuerden, sobre todo esto se los comento para la gente que se está sumando, yo estoy pintando con un aceite secante, no estoy pintando con un aceite abierto. Entonces, si dejo el proyecto a la mitad sin terminar, tengo que generar algunas estrategias para que los empalmes entre lo seco y lo que después voy a sumar no se note. El lateral de la nariz es justo ideal porque voy a trabajar después de aquí para aquí. Bien, ya tengo armado el tabique, vamos al lateral de la nariz y voy a tener tiempo de hacer el pómulo, sí, parte del pómulo. Así después pasamos a lo que es el labio. Entonces voy a hacer un poquitito del pómulo como para que vean el lateral de la nariz cómo pintarlo. Sigo con el valor intermedio, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá, fíjense en este sector, ¿sí? De dónde está el tabique, hacia dónde está como es la aletita, tenemos como un triangulito, ¿sí? Miren la puntita del pincel que se los estoy marcando. Entonces, para reconocer ese plano, voy dando unas pinceladitas alargadas, ¿sí? Ahí. Entonces ahí ya empiezo a generar el lateral de la nariz. Y ahora integro. Ponceo, ponceo e integro. Como en esta partecita me tienen que ver trabajar, aprovecho para comentarles. Mañana a las 15 horas de Argentina, Esperanza Más va a dar una demostración de pigmentos metalizados sobre vidrio, así que no se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Aparte, Esperanza es una artista que trabaja de una manera muy suelta, siempre hace propuestas súper divertidas. La que preparó también está muy linda, así que aprovechen, no se la pierdan, ¿sí? Por el otro lado, hasta el miércoles, que es 25 de agosto, recuerden de que hay tiempo para presentar las planillas de inscripción y las fotografías para participar en la exposición. La exposición virtual que organiza este grupo es la segunda que se hace. La primera fue el año pasado, ¿sí? Así que aprovechen, sigan poniendo manos a los pinceles. Yo estoy terminando mi pieza también, así que la semana que viene, antes del miércoles, ya la estaré presentando. Es una experiencia muy linda, así que no se la pierdan, participen, ¿sí? Pero recuerden, tienen tiempo hasta este miércoles 25 de agosto, ¿sí? Porque el 23 de septiembre se va a dar curso a la exposición virtual, ¿sí? De este grupo. Tengan en cuenta de que la exposición virtual, la que se hizo el año pasado, que se organizó acá en el grupo, es la primera exposición virtual de pintura en porcelana que se ha realizado. Uno no es consciente de eso, pero la persona que lo organizó es argentina, o sea, se hizo acá en la Argentina, o sea que es sumamente inspirador, ¿sí? Después, por suerte, otras instituciones se han sumado para hacer exposiciones, ¿sí? Virtuales, que está buenísimo porque eso nos permite a los artistas que no están, o sea, que no están en el lugar de origen en donde se hace la exposición, nos permite que nuestro arte se conozca y que se unan más lazos. Entonces es sumamente importante.
¿sí? Así que el 23 de septiembre comienza la exposición. Mañana, recuerden, la demostración de esperanza. Y estén atentas en la semana porque hasta fin de mes hay más demostraciones, ¿sí? Aparte, nosotros tenemos el próximo sábado nuestro encuentro a las 16 horas con la última etapa, ¿sí? De este rostro. Así que bueno, ya mientras les iba dando charla y les iba comentando, fíjense cómo fui suavizando el lateral de la naricita, ¿sí? Y a su vez cómo me fui preocupando en esta parte de acá de generar la luz. Tiene un rebote de luz esta parte de la nariz que ahora lo estoy exagerando un poquitito más, ¿sí? Para que me quede. Cosa de que cuando tenga, como es la tercera etapa, ya pueda trabajarlo mucho más. Voy a recuperar un poquitito más de luz acá, en la parte del tabique, porque es la parte que está más iluminada, lo mismo que acá en la bolita. El tema de las luces lo hacemos a lo último, lo recuperamos a lo último, porque siempre de suavizar la pincelada, de llevar la pintura para un lado, para el otro, por más de que hayamos usado algún valor alto o hayamos reservado esa parte, nunca nos queda clara del todo. Entonces siempre a lo último se recupera. Es como si pintaran con óleo, con acrílico, los acentos de luces que se hacen a lo último, ¿sí? Sería algo parecido. Bien. Voy observando que todo esté bien, las formas. En esta parte de acá voy a suavizar un poquitito y ya vamos a pasar a la parte esta y a la parte del labio, ¿sí? Las bocas, que a todas les gusta pintar bocas, no es como las narices. La nariz es como a todas les huyen. Esperemos de que ahora se empiecen a amigar con las narices. Bien. Ahí está. Si ustedes comparan con el original, todavía falta trabajo. O sea, yo me estoy preocupando en esta etapa por la tridimensionalidad, por el volumen, ¿sí?, del rostro. En la tercera etapa, además de detalles, ese volumen lo vamos a acentuar más todavía. Entonces ahí es donde empezamos a ir interpretando que lo que estamos haciendo se ve real, ¿sí? Bien. Hablando de recuperar de luz, voy a recuperar esta luz acá. Ahí, como para acentuar sombra. Cuando trabajamos con un aceite secante está bueno por ahí dejar orear un poquitito la pintura y al ratito, mientras que la pintura esté húmeda, ¿sí? Pero ya con una consistencia un poquitito más mordiente, podemos recuperar luces tranquilamente y de una manera mejor que si estuviésemos trabajando sobre el aceite que está húmedo, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar ahora a plantear el famoso surco de fieltrum. Hoy me salió el nombre, en la demostración anterior no me salía, estaba negada, pero hoy me salió. ¿Cuál es el surco de fieltrum? Es este de acá, ¿sí? Que si yo sigo una línea imaginaria es lo que continúa con la dirección de la nariz y me determina la mitad del labio, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá, como es una hendidura que viene en estos costados plano y está en altura, ¿sí? Y después empieza a ir hacia abajo. Entonces, al ir hacia abajo tiene una parte que está en sombra. Entonces ahí voy a trabajar un poquitito solamente con el valor medio y voy a usar esa pintura para ir extendiéndola y remarcando el resto. O sea, no voy a llenar de pintura porque es un sector sumamente pequeño.
Entonces si pongo mucha pintura, muchos valores, me voy a complicar bastante. Entonces barro, acá ven que ya se fue formando, ¿sí? Y llevo la pintura en palmo hacia la unión con el subtabique, ¿sí? De la naricita. Cuando venga del horno haré la sombra proyectada, porque esto no queda acá. La nariz siempre proyecta sombra en esta parte. Puede ser una sombra más disipada, más ancha, todo depende del modelo, pero siempre hay sombra. Una cosa que tienen que ver es ir reconociendo los valores en sombra, porque a veces hacen el mismo valor para la parte baja de la nariz y la proyección de la sombra, y lo único que se llega a ver es una gran masa, una gran mancha que parece como una extensión de la nariz, y en realidad la sombra proyectada no se ve, o sea, se confunde mucho. Entonces tengan en cuenta los valores, presten atención a eso, ¿sí? Es muy importante a la hora de pintar, sobre todo cuando hacemos un trabajo de observación y de realismo como lo que estamos haciendo ahora. Bien, vamos a seguir planteando este costado, ¿sí? Vamos a ir para un lado. Hagan de cuenta como que estoy haciendo el marco de lo que van a hacer después los labios, ¿sí? Y hacia el otro. Fíjense las pinceladas como las voy direccionando. Parece que le estoy haciendo bigotitos a la chica, pero en realidad estoy armando los planos de ese sector, ¿sí? Suavizo. Puedo suavizar para abajo o puedo ir ponceando, depende del pincel que usen, ¿sí? Por eso vieron que fui haciendo todo de arriba hacia abajo, cosa de ir estirando de a poco la pintura y no tener problemas. Bien. Ya con el planteo de la boca ya vamos terminando, pero por suerte vamos muy bien de hora. Espero de que no se sientan cansadas. Yo estoy re entusiasmada. Nunca pensé que me iba a gustar tanto dar vivos. Suavizo e integro. Ahí. Y lo que voy a tratar de perder es esta parte de acá y esta parte de acá por el famoso empalme que les comentaba, por la pintura que yo estoy usando un aceite secante, ¿sí? Entonces, si bien ahora es una gran mancha, a no desesperar, porque ahora vamos a pintar el labio, ¿sí? Lo que voy a hacer es, para que no confundirlas, voy a sacar un poquitito la pintura, ¿sí? Que se me fue sobre el labio. Ahí. Yo no soy de usar mucho los gomines, o sea, por lo general soy de retirar la pintura con el mismo stipler, pero para no confundirlas y que no aprecien todo tan igualito, entonces por eso lo saqué con el gomincito, ¿sí? Bien, voy en esta parte de acá a suavizar aún más, ¿sí? Porque esta parte después necesito que me quede con un valor extremadamente claro. Bien, ahí, fantástico. Vamos ahora a la boquita, ¿sí? Para la boquita, esperen que voy a ir reservando el brillo de este surquito, ¿sí? En las partes que están
por que están en desnivel en la parte hacia arriba, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es integrar la pintura para que no me queden espacios en blanco, ¿sí? Entre los colores, o sea, los valores que puse con lo que fui barriendo y demás. Siempre presten atención de que cada cosa tenga una integración, ¿sí? Entre una parte con la otra. Bien, y ahora vamos a empezar. Para plantear la boca, primero lo que vamos a hacer es plantear la unión, el apoyo de ambos labios. Entonces voy a tomar el valor más oscuro, que no es el negro absoluto, y voy a plantear cómo apoya el labio de arriba en relación al de abajo. Entonces acá pasa lo mismo que con los párpados, o sea, prestar atención porque cuando con el tema de las bocas no es una línea recta, sino que es una línea que va cambiando, o sea, en la parte media va a tener una forma, pero hacia los costados, igual que los párpados, de acuerdo al labio, si apoya o no, van a tener distintas curvaturas, ¿sí? Ahí y ahí. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar con el labio, ¿sí? Vamos a empezar a reconocer los valores. Va a tener una parte acá en luz, ¿sí? Y una parte después de un valor medio y después de un valor más oscuro. Se los voy a mostrar en el diseño, ¿sí? Como para que lo vean. Se los voy a acercar. Ven que tiene acá una parte de brillo, un valor más oscuro, un valor intermedio y un valor más claro. Este valor, el oscuro, lo vamos a hacer en la próxima etapa, ¿sí? Porque va a ser mucho más fácil. Ahora nos vamos a dedicar por el valor más claro y el intermedio, ¿sí? Así que vamos a ir poniendo la pintura. Voy a usar el valor medio que estoy usando de base, y acá hay que prestar atención a la formita que tiene el labio, ¿sí? O sea, la pancita que tiene. Si hablamos de estructura, en esta parte de acá, como en esta parte de acá, que es las partes más planas, podemos reconocer como si fuese un triangulito. Entonces, si yo a esto le tengo que dar formita, voy a poder relacionarlo con un conito que tiene ya como una pancita. Entonces miren la pincelada como la voy direccionando, así, en curvita, ¿sí? O sea, se los voy a mostrar acá en la paleta. La pincelada no la doy así, sino que la doy así, en curvita, pensando en esa forma así saliente, en esa convexidad, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto y voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahí. Aparte de ir observando cómo va calzando, ¿sí? La boca, la forma que tiene. Y ahora vamos a la parte media, ¿sí? La parte media y acá esta parte que se llama arco de Cupido, que como les decía en el vivo anterior es un nombre que a mí me encanta. Pero esta parte es como que el plano está recto, sube, baja. Acá tenemos la parte más en depresión, ¿sí? No me salía, perdón. Y lo mismo acá, todo lo contrario, empieza a subir. Esta es la parte de mayor protuberancia y después se esconde. Entonces ven, como voy direccionando la pincelada, yo ya voy dando la sensación de la textura que va teniendo el labio. Y ahora suavizo. Suavizo un poquitito la pincelada y ahora vamos a procurar recuperar las luces, ¿sí?
Voy a llevar, voy a tratar de integrar el color con la unión. Ahí. Barro un poquitito hacia abajo para recuperar esta famosa luz, ¿sí? Lo mismo que acá. E integro, ¿sí? Ahí. Suavizo acá de tal manera que no me quede el contorno extremadamente marcado. Y ahora van a ver, hay una parte que voy a dejar sumamente clara. Ahora les voy a decir por qué. El labio, en esta parte de acá, en este famoso arco de Cupido, ¿sí? Y hacia los laterales, en esta parte de acá y en esta parte de acá, tiene algo que se llama labio blanco. O sea, es parte del labio, pero es extremadamente clarito, ¿sí? Entonces, no lo pintamos, sino que uso el valor claro de la base. Ahí. La boca va a quedar mucho más linda en la tercera etapa, ¿sí? Porque vamos a dedicarnos a hacer un montón de cositas. Ahí. Esta luz, este rebote de luz, ya lo voy recuperando, ¿sí? Ahí. Y por el momento lo dejamos así. Ahí está. Y ahora vamos al labio inferior, ¿sí? El labio inferior vamos a ir poniendo la pintura de la misma manera, el valor intermedio. Entonces, vamos de nuevo. Primero, la parte del labio siempre inferior va a tener mucho brillo en esta parte de acá. Entonces, no me voy a preocupar ahora por el brillo. Primero me preocupo por ir generando esa formita, esa pancita, esa protuberancia con las pinceladas, una al ladito de la otra. ¿Ven? Ahí. Y ahora voy hacia los costados. Hacia los costados, más pintura, ahí y ahí, ¿sí? Ya que está, para que me ayude y que no sea tan incómodo, con el mismo pincel voy a acomodar la pintura, ¿sí? Ahí. Bien, entonces ahora, para hacer las luces, antes de acomodar vamos a hacer las luces. Con la punta del stapler, lo que voy a ir haciendo es rayitas que van a tener prácticamente un grosor parecido en la parte del centro y se van a ir angostando a medida que vayamos hacia los costados. Y ahora acomodo con el pincel, pero siguiendo la dirección de la pincelada, como la di antes, ¿sí? Ahí. También el labio inferior tiene muchísimas más sombras, más valores en sombra. Esos los voy a trabajar en la próxima instancia. Ahora es como que me preocupo más por los valores medios, ¿sí? Sí, lo que voy a hacer es, le voy a agregar en esta parte de acá, voy a extender un poquitito más el valor en sombra. Y ahora, una vez que termino de acomodar, lo que hago es, con la punta del stapler, suavizo el contorno. No me quede lo mismo que planteaba acá con la nariz, que no me queden remarcas, ¿sí? Acomodo la forma y este labio voy a terminar de enmarcarlo ahora después
cuando pinte el mentón, ¿sí? Que haga la sombra proyectada. Entonces esta formita de acá se va a ver mucho mejor representada. En esta parte de acá y en esta parte de acá va a quedar claro, ¿sí? Que ahora no se va a ver porque ya les digo, no voy a plantear la parte del mentón, pero ya la voy a ir recuperando porque ahí también tenemos en el costado el famoso labio blanco, ¿sí? Del labio inferior, o sea, el labio tanto superior como inferior van a tener labios blancos. En el superior, en esta parte de acá, ahí, acá, en el arco de Cupido y acá, ¿sí? Esperen que voy a acomodar porque me quedó sumamente desprolijo. En el labio inferior, el labio blanco lo van a tener acá, en este costado y en este costado, ¿sí? Así que bueno, ya estamos en hora. Voy a suavizar las comisuras. Espero de corazón que les haya sido todo sumamente ameno, útil y entretenido, o sea, que no se me hayan dormido, porque el tema es extenso, ¿sí? Recuerden de que ahora el resto del rostro yo lo voy a pintar, voy a hacer un video que lo va a complementar eso y lo van a poder ver en mi canal de YouTube. Y ahora, si me aguardan, voy a dar vuelta a la cámara, ¿sí? Para darles un besote gigante, ¿sí? Así que recuerden, nos vamos a ir a negro, ¿sí? Voy a girar la cámara un poquitito. Si tienen alguna duda, yo voy a ir hablando primero para que no se asusten de que no se cortó la explicación. Y si tienen alguna duda, no tienen más que escribirme, ¿sí? A las páginas o al mail que Fer muy divinamente ha posteado en la parte de contactos. Ahora después me voy a fijar a ver si hay alguna pregunta que no se ha podido responder, cosa de que si no las pude responder se las voy a responder por escrito. Así que bueno, espero que haya sido claro todo, que les haya gustado y recuerden, mañana tenemos la demostración de esperanza, ¿sí? Tienen tiempo hasta el 25 de este mes para entregar todos los proyectos. El 23 de septiembre es la exposición virtual que organiza el grupo, ¿sí? Y el sábado próximo las espero nuevamente por acá a las 16 horas para hacer la última etapa, ¿sí? La etapa de detalles. Entonces, en esta etapa vamos a ver las pestañas, vamos a ver las cejas y vamos a ver un poquitito más del volumen para que tengan más realismo aún el proyecto, ¿sí? Así que bueno, desde ya les agradezco de corazón todas sus palabras, sus comentarios, sus corazones. Me alegro de que les haya gustado y bueno, cualquier duda estamos hablando, ¿sí? Que tengan un hermoso fin de semana, descansen, pásenla lindo, cuídense mucho y a seguir pintando y mucho, porque viva la pintura sobre porcelana. Besos gigantes, mis amores, nos vemos el sábado próximo. Chao, chao.